Buenos días, mis hermanos, mis hermanas. Algunos se fueron a festejar la madre, a las mamás, yo creo. Pero nosotros seguimos con nuestra serie de la carta de Pablo. ¿A quién? A los romanos, a los romanos. Hoy vamos a comenzar apenas a introducirnos a dos versículos claves de toda la Biblia, del Evangelio. Romanos 1, 16 y 17, que le vamos a dar lectura. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Les decía yo hace 2 semanas que aquí inicia, digamos, de la carta la parte doctrinal fundamental. Es decir, todo en la Biblia es doctrina, no hay nada en la Biblia que no sea doctrina. ¿Se acuerdan qué significa doctrina? Enseñanza. Enseñanza. Entonces, todo en la Biblia es doctrina, pero aquí empieza la doctrina fundamental que el Espíritu Santo le inspira a Pablo para que les escriba a unos romanos que no se sabe bien a bien quién los llevó a los pies de Cristo, pero que necesitan esta doctrina como la necesitamos nosotros. Amén. Entonces, estos 2 versículos de verdad tienen una relevancia en toda la Biblia. Por eso hoy solo nos vamos a introducir en el contexto, en algunas realidades acerca de estos 2 versículos. Si nos da tiempo, vemos la primera parte que dice Pablo: no me avergüenzo del Evangelio. Pero ya la semana que entra entramos al Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Pero estos 2 versículos son un compendio, una síntesis del Evangelio. Entonces, de una manera pues maravillosa, el Espíritu Santo le da a Pablo con estos 2 versículos una presentación magistral de lo que es el Evangelio. Si tú y yo entendemos estos 2 versículos con claridad, entendemos el Evangelio. Si no los entendemos, no entendemos el Evangelio. Entonces, por eso requieren un estudio serio, metódico, con detenimiento. Estaba yo viendo que la mayoría de las Biblias, ya ven que tienen títulos que no son inspirados, por supuesto, por el Espíritu Santo, se fueron poniendo a lo largo de los años, pero la mayoría de las Biblias llevan un título para estos 2 versículos. Nada más, estos 2 versículos les antecede un título. Le pongo ahí algunas que encontré, ahí los títulos. La Reina Valera titula estos 2 versículos: el poder del Evangelio. La Biblia Dios habla hoy los titula: el Evangelio, poder de Dios. La Biblia de las Américas lo titula: una definición del Evangelio. Hay otra versión, el mensaje de Dios para mí, que significa tema central de la carta. Y es que todo eso está en estos 2 versículos. Que el Evangelio es poder de Dios, es una definición clara del Evangelio, es el tema central de la carta, es el tema central de toda la Biblia. Entonces, son 2 versículos verdaderamente importantes. Yo les decía hace 15 días, hace 3 semanas, que de verdad Pablo comienza con una bomba espiritual, con un filetazo espiritual, podríamos decir. Es tan importante que nos va a llevar por lo menos este y el otro domingo. Lo voy a leer nuevamente y mediten. Aquí está contenido el mensaje central del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree,
al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Yo de aquí saqué el título, ¿no? Para la prédica, pues el Evangelio es poder de Dios para salvación. Noten que dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Ya lo estudiaremos, todavía no entramos ni vamos a estudiar hoy esa parte, pero este libro que está aquí no tiene poder. Es poder de Dios. ¿Notan la diferencia? O sea, este envase tiene agua, no es agua. El envase no es agua. Pero cuando yo digo que el Evangelio, que la palabra es poder de Dios, esto es poderoso lo que aquí se está diciendo. Pero ya lo estudiaremos la semana entrante, porque quiero bordear con una introducción estos dos versículos porque son el centro del Evangelio, son relevantes en la historia de la iglesia, del cristianismo, desde el tiempo de los hechos hasta nuestros días. Entonces tenemos que ver, incluso ahorita les voy a dar algo de historia que nos hablan de la relevancia de estos dos versículos, porque todos ustedes deben de saber que según las estadísticas y los que se dedican a hacer eso, y nosotros lo vamos a entender por obviedad, hay un versículo en la Biblia que es el más conocido en todo el mundo, por cristianos y no cristianos. ¿Cuál es? Juan 3:16. Ahí está. Está comprobado pues que es el versículo de la Biblia más conocido en todo el mundo, más traducido. Este versículo es muy conocido y la verdad que hay ahí es maravillosa, por supuesto. De ahí yo me puse a googlear a ver cuáles son los versículos más conocidos de la Biblia y decía ahí Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero, fíjense, Romanos 1:16 y 17 no son tan conocidos como Juan 3:16, pero son tan o más importantes que Juan 3:16 por el contenido que tienen. O sea, toda la Biblia es importante, no puedes decir, ay, Juan vale, no, pero es el contenido tan relevante que tienen estos versículos. Yo oro que si ya los entendíamos, lo entendamos con mayor claridad, porque ahí está, repito, una síntesis del Evangelio. Lo voy a volver a leer, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Déjenme hacerles algo de historia del cristianismo que es importante tener. Es importante que como creyentes conozcamos los contextos históricos, la historia alrededor de la Biblia, del cristianismo, los primeros siglos. Y la historia nos narra que el Evangelio, los primeros 3 siglos, desde Hechos, los primeros 300 años de que inició el Evangelio se difundió en todo el mundo de una manera poderosa. El Evangelio fue poderosamente predicado en todo el mundo. A pesar, escuchen esto, de que fue una de las épocas más difíciles en cuanto a persecución a los cristianos. Fíjense, hubo una persecución, el Imperio Romano sacaba edictos de prohibición, de amenaza de muerte, no solo de amenaza, más bien de pena de muerte a quien declarara a Jesucristo Señor o a quien predicara el Evangelio. Los líderes religiosos judíos
empezaron una encarnizada lucha contra los cristianos, de los cuales Pablo era uno de ellos, ¿se acuerdan? Antes de ser transformado por el Evangelio. Pero a pesar de esa dura persecución, el Evangelio creció muy poderosamente. Es más, cuando empezó la persecución, la gente, los creyentes que salían expatriados, corridos de sus patrias, de sus ciudades, ¿qué creen que hacían a dónde iban? Predicaban el Evangelio. O sea, todo era plan de Dios. A ver, les voy a meter persecución, voy a permitir esta persecución para que se muevan y lleven el Evangelio. Esa es una realidad bíblica. Entre más persecución, más crece el Evangelio. ¿Qué pasó con los romanos? Los romanos vivían en Roma, donde la persecución era muy dura, y ya lo leímos en Romanos 1:8, que Pablo le daba gracias a Dios mediante Jesucristo respecto a los romanos, de que su fe, ¿qué? Romanos 1:8, de que su fe, ¿qué había pasado con su fe? Se divulgaba. Esto a pesar de la dura persecución contra los cristianos. Y a lo largo de la historia, cuando uno lee historia del cristianismo, en las épocas de mayor persecución, más crece el Evangelio. Les conté el otro día que uno de los países que mayor persecución tiene, leyes anti Dios, anti Biblia, anticristo, es China. ¿Dónde creen que está creciendo más el Evangelio? En todo el mundo, según datos estadísticos de quienes se dedican a estudiar esto, en China. En China. Entonces, cada vez que el Señor permite persecución, los verdaderos creyentes predican el Evangelio. En el año 300 después de Cristo, llegó un emperador romano que a lo mejor han oído de él, el emperador Constantino. ¿Alguien había oído de Constantino? Este emperador, algunas biografías dicen emperador que se convirtió a Cristo, pero no es cierto. Simpatizó con el cristiano, parecía que se había convertido, ¿no? Ciertamente con su poder sacó un edicto donde se quitaba la prohibición contra el cristianismo. Es más, hubo un edicto que sacó, se le llamó el Edicto de Milán, donde se levantaba esta prohibición. Es más, se juntaron con líderes cristianos. Constantino, ya no estaban los apóstoles, ya no era la época de los apóstoles ya habían muerto y todo, pero lo que estaba detrás de este emperador es que él tenía el poder político, tenía el poder económico. El emperador era el mayor imperio de la época en ese tiempo. ¿Qué creen que le faltaba? El poder religioso. Hasta se convocó por insistencia de él a un concilio de Nicea. Él quiso como unificar el cristianismo, que fuera prácticamente la religión oficial del Imperio Romano, porque sabía que con eso tenían los tres poderes: económico, político y, ¿qué creen?, religioso. Y hubo líderes cristianos que se vendieron a ese proyecto. Sin embargo, el concilio de Nicea sacó un credo, todo el mundo lo debe conocer, lo han oído. Se los voy a leer rápidamente, ahí lo pongo. El credo es muy bíblico, el credo del concilio de Nicea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de luz, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Muy bíblico el credo. Después se lo apropió la Iglesia Católica y se autoproclamó la única iglesia. Pero vean, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Está hablando de Jesucristo, reconociéndolo como Dios mismo, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá en gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo. Ahí estaba la Trinidad también.
en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración, ¿ya vieron? Jesucristo, porque es Dios, una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Y dice al final, y esta es una verdad muy correcta, creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Católica significa universal. En ese contexto, ellos no estaban diciendo, somos la religión católica, ¿no? Ya después el catolicismo se apropió del credo y ellos sí dicen ser la única iglesia santa, católica, apostólica, y antes decían y romana, ¿ah? Pero no, aquí este credo dice verdades bíblicas. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Entonces, sucede que Constantino, que no se convirtió, pero como emperador, acuérdense que los emperadores imponían una forma de vida, influenciaban a la población, y Constantino siguió con sus prácticas paganas, mundanas, con su idolatría, y empezó a mezclarse el liderazgo religioso que se corrompió con las prácticas paganas e idólatras de los tiempos. Digamos que es el inicio de la conformación del catolicismo. Ahí empezó, porque ahí se nombró por primera vez a un líder de la iglesia. A la postre ya se le llamó como el Papa, ¿no? No fue en ese momento. Bueno, hay escritos que dicen que sí fue ahí, se nombró el primer Papa, pero bueno, fue el líder que nombraron para controlar a los feligreses. Empezaron a crear a lo largo de los años, pues, los sacramentos, por ejemplo, todo para llevar a la gente a depender de lo que la iglesia dijera. No, es que mira, tú tienes que bautizarte, confirmarte, y está la extrema unción, y está la tal, y los sacramentos de la Santa Iglesia, dicen ellos, ¿no? Comenzaron, ¿qué creen? Con las indulgencias. Ah, ¿quieres perdón de pecados? Cállate con una lana. Esas eran las indulgencias. Y cuando era la indulgencia del máximo líder, del Papa, no, hombre, esa valía más, porque hasta les daban, esto no tiene muchas décadas que se quitó, ¿eh? Yo tengo mis tías que dicen que todavía les tocó pagar indulgencias, y les daban un cuadro de que sus pecados habían sido remitidos. Pero eso empezó ahí, en toda esta circunstancia. Entonces, pues la Iglesia Católica ya después se adopta el credo, y ellos dicen, creemos en una sola iglesia, y dicen ser ellos santa, católica y apostólica. Por eso debemos entender que una de las sectas más grandes, si no es que la más grande, es la Iglesia Católica. ¿Saben cuál es una característica de una secta? Que se autonombran como la iglesia verdadera. Y la verdadera iglesia no es una denominación, no es una religión. La verdadera iglesia de Jesucristo está conformada por todos los creyentes en todo el mundo que han sido lavados con la sangre de Jesucristo. Donde quiera que estén, en China, en Japón, en Timbuktu, donde haya un creyente, ahí está la iglesia de Jesucristo. No es un edificio, no es una denominación, es que mi denominación es la correcta, no la tuya. Eso es lo que el enemigo ha puesto, divisiones, etcétera, etcétera. A lo largo de los siglos se prohibió la Biblia, ¿no? Y ya de manera muy formal hubo un concilio en Toulouse en el año 1229, donde oficialmente la Iglesia Católica prohibió la lectura de la Biblia a cualquier laico. Laico es todo feligrés. Estaba limitada a la élite religiosa, que la leían pero no la entendían, ¿no? Porque no habían nacido de nuevo. Pero durante siglos, incluso la Biblia se leía en latín en las iglesias católicas. A mis abuelos les tocó, no sé si a alguien aquí le tocó, pero mi abuela me contaba que cuando iban a misa se leía algo, además que leen muy poquito, ¿no? Pero lo poquito que leían en latín. Y le digo, ¿y entendías? No, nada. Bueno, ¿a qué viene todo esto? Que en el siglo XVI, allá en el año 1500, surgió un personaje
que se le conoce como Martín Lutero. ¿Cuántos han oído hablar de Martín Lutero? Era un monje católico, con las enseñanzas católicas, pero que fue un estudioso de la Biblia y narra la historia y los documentos históricos que, ¿qué creen? Algo que impactó la vida de Martín Lutero y lo llevó a publicar aquellas 95 tesis, que era una protesta contra prácticas de la Iglesia Católica. Esas tesis era un documento grande que lo clavó en la iglesia de Wittenberg en Alemania. Él era alemán. ¿Cuál creen que es el texto que lo llevó a este entendimiento? Romanos 1, 16 y 17. Fue el par de versículos que lo llevaron a entender que todo lo que practicaba la Iglesia Católica iba en contra de esta verdad. Cobraban por el perdón de pecados, tenías que hacer obras, cuando aquí en el versículo dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para el que cumple los sacramentos? ¿Para el que paga indulgencias? No, y esa fue la protesta, así se le llamó, ¿no? La reforma protestante. Entonces, fue de un impacto, mis hermanos, esto, porque protestaba también contra las indulgencias, etcétera, pero, y dentro de las cosas que ya se enseñaban en aquel tiempo, que el Papa era infalible. Todavía hasta la fecha está en sus escritos que la infalibilidad del Papa, es decir, que el Papa no se equivoca. Y lo que diga el Papa es ley, es decir, el Papa está por encima de la Biblia. A él se le atribuye una famosa frase, sola fe, sola gracia. ¿La han oído? Esta frase, bueno, se complementa con lo que se conoce como las 5 solas. Quiero que tomen nota de esto. Las 5 solas son verdades fundamentales, inamovibles sobre la Biblia y nuestro Señor Jesucristo. La primera verdad es solo escritura. Bueno, allá en el idioma de aquel tiempo, sola escritura, ¿no? Pero es solo escritura. No necesitamos nada más que la palabra de Dios. Fíjense todo lo que empezó a entender este hombre al leer la Biblia y al venir a los pies de Cristo. Sola fe, no necesitamos nada más que fe. La salvación es por fe, lo sabemos, lo hemos predicado, lo vamos a ver en esta serie. Solo Cristo, no hay otro mediador. Ya para los tiempos de Martín Lutero ya estaba que la mediadora la Virgen, los santos y Santa Catalina y Santa Cachucha. No, solo Cristo. ¿Se imaginan el escándalo que provocó en la élite religiosa? Se les acababa el negocio, porque todo era negocio. Y por último, la quinta sola es solo a Dios la gloria. Nadie más se debe llevar la gloria, solo Dios. Si algún creyente no cree alguna de estas verdades, está en problemas doctrinales. No necesitamos más, no necesitamos más. Solo fe, sola la escritura, sola gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Entonces, cuando Martín Lutero lee, narran biografías, Romanos 1, 16 y 17, esto con el Espíritu Santo que le alumbró el entendimiento, le cambió por completo lo que él tenía. Él tenía una religión que lo aprisionaba. Narra una de sus biografías, fíjense, que se confesaba diariamente para mantener una salvación, para que si moría en ese momento, Dios lo agarrara confesado. O sea, han oído esas frases, que Dios me agarre confesado. Mucha gente cree que si no se confesó y se muere, ya. Entonces, él iba todos los días a confesarse con sus superiores. De tal manera que de repente le decían, ya, o sea, este cuate ya viene a molestar. Pero era por esa necesidad de sentir perdón, pero cuando ve este texto y entiende, el Evangelio es poder de Dios para salvación al que cree. Todo es por fe y para fe. Cambió la vida no solo de Martín Lutero, sino que obviamente fue un bombazo en la élite religiosa del catolicismo, pero el cristianismo explotó en Europa en aquel tiempo.
volvió, porque nunca dejó de haber cristianismo, debo decirles, ¿eh? O sea, siempre hay un remanente fiel que sigue predicando y que se mantendrá hasta que Jesucristo venga. Pero esto impactó tanto hasta nuestros días. Y no somos de los reformados, ustedes de los reformados. No, pero esto es histórico, que nos habla de la importancia de este par de versículos, no de Martín Lutero, la importancia de un texto tan pequeño, lo que provocó en la historia del cristianismo en ese siglo XVI hasta nuestros días. Amén. Bueno, hasta ahí algo de historia, es mucho más amplio. O sea, tampoco crean que Martín Lutero, cuando clavó sus tesis, es porque tenía ya un entendimiento muy claro. Es más, estaba leyendo una narrativa de un texto que decía que en realidad lo que Martín Lutero quería en su credulidad, que se sentaran los líderes católicos, a ver, vamos a discutir cómo que las indulgencias, ahí vamos a platicar, lo mandaron a volar. Lo mandaron a volar, por supuesto. Bueno, Pablo a eso se dedicó, a predicar el evangelio. Esa era su vida, esa debe ser la vida del creyente. ¿Se acuerdan Romanos 1, 13 al 15? Vamos a recordar. Y esto habla ya de Pablo y vamos entrando ya al texto. Dice Pablo, pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Y ya estudiamos todo eso, ¿no? Para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así, ven lo que dice el 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy. ¿A qué quería ir a Roma? Anunciar el evangelio también a ustedes que están en Roma. ¿Qué quería anunciar Pablo? El evangelio. Porque el evangelio, lo veremos en 8 días, es poder de Dios. Se sabe que cuando Pablo fue, ¿qué creen que hizo? Pues anunció el evangelio. Eso es lo que debe hacer el creyente. Por eso dice, y aquí vamos a entrarle esta mañana al versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Me pones solo el 16, porfa? A ver si lo tengo por ahí, solo el versículo 16. ¿No está el versículo 16 solo? ¿Más abajo? ¿No? Bueno. Fíjense, cuando Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, quiero que nos traslademos a la época con lo que les acabo de platicar. ¿Qué le esperaba a alguien que predicaba el evangelio, que anunciaba el evangelio? Cárcel y muerte, literal. ¿Quién fue el primer muerto, asesinado, conocido, y que esté en la Biblia y que ya estudiamos de él? Esteban. ¿Se acuerdan que ahí hasta Pablo se puso bien contento de que lo mataron? Pero Pablo fue transformado por el evangelio. Y Pablo quiere ir ahí a esa ciudad. Él no dice, ay, está bien peligroso, ¿no? Una vez me dijo una persona, ¿dónde se congregan, pastor? En La Varona. No, ya ahí no voy. Ahí matan. Ahí matan, de veras. De verdad, así me lo dijeron. No, si fueran, miren, si así fuera el cristianismo, como en tiempos de Pablo, no se hubiera predicado. Hubieran dicho, no, a Roma, no, ahí está el emperador, no. Ir a predicar acá, no, ni loco. Porque además, Roma era la capital del imperio romano, ahí estaba el emperador, entonces la prohibición, la persecución, pues era más grave, pues era la capital del imperio más poderoso del mundo. Y había un edicto, fíjense, el César era declarado señor. Cuando la gente lo saludaba o pasaba cerca, su comitiva decía, César es señor. ¿Y qué creen que tenía que decir la gente? César es señor. Entonces, cuando alguien veían que no decía nada o se quedaba callado, decía, a ver, di que César es señor. Si era un cristiano, decía, no, Jesucristo es señor. ¿Qué le costaba eso? La muerte. Porque el único señor para el creyente es Jesucristo. Y no les importaba morir. Y ahí Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Van entendiendo el peso de la frase?
Entonces, era una misión suicida predicar el evangelio. Era una misión suicida. Y Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. Empecemos por aquí, por esta frase. No me avergüenzo del evangelio. ¿Qué significa que Pablo no se avergonzaba? Me fui al diccionario y se los voy a poner ahí, si me ayudas, Dami. Y lo primero que me encontré cuando vi qué significa avergonzarse, y el diccionario decía tener vergüenza. Y entonces ya me fui a la palabra vergüenza, ¿no? Fíjense lo que dice: turbación del ánimo ocasionada por la conciencia de alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante. Turbación del ánimo causada por timidez, encogimiento, y que frecuentemente supone un freno para actuar o expresarse. Y también dice que vergüenza es un sentimiento de humillación, deshonor, inferioridad ante una supuesta falta o el juicio ajeno. En resumen, que por pena, miedo o temor no dices o haces algo. No, ¿qué me van a decir? Ay, eso es avergonzarse. En el griego es una palabra griega, epais hunomai, que significa en su raíz alejarse, y significa alejarme de hacer lo que quería hacer o decir por miedo, temor, pena, vergüenza. ¿Qué es la vergüenza? Una persona que se avergüenza es una persona que dice, ay, no quiero hablar porque se van a burlar, no quiero hacer esto porque me da pena. Pero hablando del evangelio, mis hermanos, una persona que se avergüenza es una persona que dice creer en el evangelio, que dice conocer a Cristo, pero por temor al que dirán, a la burla, al rechazo, se calla. Y Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. Hace 15 días leíamos 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anuncio el evangelio. Era su deseo, era su necesidad anunciar. Lo explicamos hace 15 días. En el creyente es una necesidad. ¿Qué es una necesidad? Algo que si no satisfago, me siento mal. Cuando se tiene hambre y no comes, ¿cómo te sientes? De mal humor. No, quiero comer aunque sea unas papas fritas. El creyente cuando no evangeliza, cuando no comparte, se siente mal. Y Pablo dice, ay de mí. ¿Y qué hacía Pablo? Anunciaba el evangelio sabiendo que podía morir. Y de hecho, fíjense, se sabe que por anunciar el evangelio, años después de esta carta llegó a Roma. Conoció a los romanos, pero después de eso, ¿qué creen? Fue torturado y decapitado en Roma. Fíjense qué cosas interesantes, ¿no? Pero Pablo sabía, él decía, ay de mí si no anuncio el evangelio. Por eso, a pesar de todo, la persecución, lo que Pablo había pasado, una vez lo golpearon y lo dejaron como muerto, Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Saben cuál es un problema grave, serio del cristianismo de nuestros días? Que muchos que van a las iglesias, que dicen creer en el evangelio, se avergüenzan. Porque hoy vivimos un cristianismo rebajado, light, matizado, hay suavecito, hay para que la gente no me vea raro, y hay mucha gente dentro de las iglesias que les da pena, se avergüenzan de exponer públicamente en su escuela, en el trabajo, con la familia, su fe, sus convicciones. Y eso es avergonzarse del evangelio y es pecado. Y como todo pecado, la única manera de ser perdonado es arrepentirme de mis pecados, pidiéndole a Dios perdón. Pero se avergüenzan. Yo sé que quizás algunos, por ejemplo, tan recién convertidos, les da pena. Ay, no, ¿qué voy a decir? Tan nuevitos. Pero debemos reconocer, mis hermanos, y que hoy
oro que el Espíritu Santo nos redarguya. Debemos reconocer que también como cristianos maduros muchas veces nos pasa que nos apenamos. Ay, no hablé y debí haber hablado. ¿Por qué no hablé? Y te das la vuelta y dices, Señor, perdóname. Perdóname, pero no debemos callar. Es pecado avergonzarse. Ahora, cuando esa vergüenza ya es un constante en una persona, ya eso es algo más serio. Lo más seguro es que ni cristiano es. Ya cuando es una práctica común. Es que hoy de verdad, mis hermanos, hay una generación que se avergüenza del Evangelio. Comenzando por los pastores. Miren, estas 2 semanas ha estado muy en boga alguien que ilustra muy claramente lo que es avergonzarse del Evangelio. Hay un señor, Dante Gebel, que comunica en una iglesia en Anaheim, porque él dice que no es pastor, y lo entrevistaron porque el señor tiene aspiraciones políticas en su país. Parece ser, dice que no, dice que sí, que quiere ser presidente de Argentina, porque él es argentino, aunque su negocio lo tiene en Anaheim, allá California, donde tiene una iglesia muy grande. Él, aparte de que es una iglesia grande, a él lo siguen en sus redes sociales miles y cientos de miles de personas. Entonces lo entrevistaron y le preguntaron con toda claridad. Primero, una de las cosas que le preguntaba el entrevistador, ¿es usted pastor? No, yo soy comunicador. Avergonzándose del Evangelio. Les preguntaron del lesbianismo, del aborto. ¿Y tú estás en contra? No, no. Evadía, matizaba, no tuvo el valor. Eso es la ilustración clara de lo que es avergonzarse del Evangelio. Y ya si veías en las redes, había quien todavía lo defendía. Miren, este hombre, tristemente, porque es triste, porque si uno vi un video que pusieron ahí de sus inicios y predicaba con claridad. Y hablaba contra la homosexualidad, el aborto, el lesbianismo. Ahora se avergüenza del Evangelio. ¿Usted condena el matrimonio entre personas del mismo sexo? No, yo no condeno nada. No, yo no. Y todo evadía, todo evadía. Eso es el ejemplo de lo que es avergonzarse del Evangelio. Lo vemos, claro, no solo en personajes de ese tamaño, tan conocidos, pero lo vemos en la gente que llena hoy las iglesias. Sienten temor de hablar del Evangelio porque ¿qué va a decir mi jefe? Ay, es que me invitaron y que se tomaba yo una copa y ay, pues le dije que sí, no hay problema para que no, porque además va a haber aumentos de sueldo. Se avergüenzan del Evangelio. Cuando en una escuela alguien se para y dice, miren, la ideología de género, debemos de aceptar toda esta nueva ideología, y hay un cristiano ahí y se calla, ese cristiano se avergüenza del Evangelio. ¿Por qué los del mundo defienden sus creencias erradas y diabólicas con mucho valor y el cristiano se calla? Cuando el cristiano tiene la verdad absoluta por la palabra de Dios, el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Amén. O sea, es muy triste ver cómo defienden estos personajes todas esas conductas de pecado, de inmoralidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y los cristianos se callan. Ay, no, mejor no digo nada. Ay, no, porque se van a burlar. Eso es avergonzarse del Evangelio. Y miren que aquí todavía no nos matan por el Evangelio. Se avergüenzan. Justamente el creyente debe ser la luz del mundo. El creyente debe ser la sal del mundo, dice la palabra de Dios. Y miren lo que dijo Cristo en Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero cuando un cristiano se calla, ese no es sal. Esa sal ya se desvaneció. Y vean lo que dice. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Si la sal no sirve, ¿qué dice ahí? La pisotea la gente. Eso hacen con los creyentes que se avergüenzan del Evangelio. ¿Saben la cantidad de burlas? Déjense de los cristianos, porque el cristiano pues debe orar por este personaje que venga a los pies de Cristo y lo traiga el Señor a su redil. Pero en la televisión argentina
la de burlas, lo pisotearon, pero se burlaban, pero a las anchas de este personaje. Si hubiera sido un hombre de convicción, claro, lo hubieran atacado, pero hubieran dicho, bueno, por lo menos es leal a sus convicciones. Cuando decía, no se comprometía con nada. ¿Aceptas esto? No, pues no. Y no, el otro. O sea, una verdadera pisoteada le dieron en la televisión argentina. El cristiano debe ser más bien como se le dijo a Pablo en Hechos 18, 19. Fíjense lo que dice. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Hermanos, no callemos, no temamos, no temas hablar en tu universidad. Ay, es que estamos estudiando ciencias y acá. Habla de Cristo con valor, con denuedo, no temas, dice aquí, sino habla y no calles. ¿Y saben por qué no debemos callar? Porque no estamos dando nuestra opinión. La mayoría de la gente va a decir, pues miren, yo opino tal, yo sobre tal opino tal, y tú le vas a decir, la Biblia dice. Y como la Biblia es poder de Dios, si esa persona cree, va a ser salva. Ya lo veremos en 8 días. Pero avergonzarse, mis hermanos, del Evangelio es negar a Cristo, así de fuerte. Porque el Evangelio es Cristo, ¿se acuerdan que ya lo predicamos? El Evangelio es Jesucristo. El Evangelio es acerca de su Hijo Jesucristo, lo estudiamos en una de estas semanas. ¿Y qué pasa con los que niegan a Cristo? En Mateo 10:32, Jesucristo dijo, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero vean el 33, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. La Nueva Traducción Viviente dice, todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero el que me niegue aquí en la tierra, el que se avergüenza, el que mejor se cae, ahí no se van a burlar, ahí que va a decir mi jefe, ahí que va a decir mi tía, ahí que va a decir mi abuelito, ahí me van a acelerar, etcétera. El que me niega aquí en la tierra, yo lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Avergonzarse del Evangelio es negar a Jesucristo. Y es que, mis hermanos, ahí les va una cosa. Nadie, absolutamente nadie en este mundo te puede prohibir predicar el Evangelio. Nadie. Nadie. Un día, un hermanito en Cristo que trabajaba en el gobierno, decía, no, pastor, yo ahí no predico, ni comparto, ni nada, pastor, porque ya nos dijeron que el gobierno es laico. Entonces que no hablemos está prohibido. Entonces Dios sabe que yo quiero hablar, pero está prohibido. Yo decía, ¿y quién lo prohibió? Pues el titular ahí del gobierno. Bueno, ¿quién te mandó a predicar? ¿Quién nos mandó a predicar? Jesucristo, Dios. ¿Quién tiene mayor autoridad? El presidente, el líder de esa oficina, el gobernador, el presidente. ¿Quién tiene mayor autoridad? Dios. Miren, vivimos en un México donde ya hay leyes que están queriendo callar a los cristianos. Ya se están cocinando leyes más punitivas, más castigadoras, hasta con penas económicas y cárcel, para que el que, por ejemplo, hable en contra de la homosexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el gobierno quiere callar a los cristianos. ¿Y saben quién se va a callar? Los pseudocristianos, los que se avergüenzan se van a, ay no, pues yo ya no voy a predicar porque, pues mira que la autoridad manda. Miren, vamos a estudiar en Romanos 13, cuando lleguemos a Romanos 13, por ahí del 2034, ya voy a ser abuelo, de 2 por lo menos. Cuando lleguemos a Romanos 13, vamos a ver que sí ahí dice, sométase toda persona a la autoridad, porque toda autoridad, sí es cierto. Entonces yo le decía a este hermano, sí sométete, pero nunca por encima de lo que Dios dice. Si una autoridad, así venga el gobernador, el presidente, quien sea, y me prohíba predicar la Biblia, yo le voy a decir que en Marcos 16:15, Jesucristo me mandó a ir y predicar, y que nadie está por encima de Jesucristo.
Entonces no tomemos como pretexto, ay, es que aquí se prohíbe, es que somos laicos, es que en la escuela no sé qué, no permiten. Con sabiduría siempre hay manera de predicar el evangelio con toda claridad. Amén. No nos avergoncemos. Bueno, si por prohibiciones se tratara, pues Pablo nunca hubiera predicado. Estaba prohibido. Los apóstoles no hubieran predicado. Es más, un día ya los habían encarcelado a los apóstoles en Hechos. Los habían golpeado. Y miren lo que dice Hechos 5:27. Cuando los trajeron, o sea, les dieron su calentadita ya, ¿no? Como acá los Judas de antes. Los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, no les mandamos estrictamente, fíjense, era un mandato estricto, que no enseñen en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Repito, ya los habían azotado. ¿Qué dijeron? Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, discúlpenos, nos vamos a someter ahora a la autoridad. No, ¿qué dijeron? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La palabra necesario es una palabra griega, dei, en el griego, que significa obligación. En el creyente es una obligación obedecer a Dios antes que a los hombres. Quien quiera que te mande algo contrario a la palabra, entre ellos predicar el evangelio, que no te importe. Yo voy a obedecer a Dios antes que a los hombres. Y por eso morían. Porque por obedecer a Dios, como estaba el edicto de meterlos a la cárcel, de azotarlos, de meterlos a los leones, en los tiempos de Martín Lutero, los quemaban en la hoguera. ¿Y qué hacían ellos? Ay, no, está prohibido. Imagínense Pablo, ay, no, ¿para qué voy a Roma? Deseo ir con usted, pero ¿qué creen? Me da cosa. Les digo, me da cosa ir a Dios restaura, están en la varona. ¿Qué es eso? Cuando los amenazaron de muerte, vean lo que dijeron los apóstoles un capítulo antes, Hechos 4:29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos, vean ahí, que con todo denuedo hablen tu palabra. O sea, no dijeron, Señor, mira sus amenazas, por eso ya no voy a predicar. Mira, es que ya prohibieron en mi escuela predicar. Mira, es que en el trabajo ya me prohibieron. Entonces tú sabes, no. ¿Qué pidieron? Danos a tus siervos denuedo para hablar tu palabra. ¿Saben qué significa la palabra denuedo? Es una palabra griega parresía que significa valor, claridad, franqueza. Señor, dame más valor y para ser más claro y predicar la Biblia con claridad. No llegar a decir, Dios te ama, Dios tiene un plan para ti. No, hablar con claridad el Evangelio. Ya empezaremos en el versículo 18 a ver lo que la Biblia dice de la condición del ser humano. Está perdido, es culpable y está condenado a la eternidad, al infierno. Y tenemos que predicar eso. Entonces, ellos que pedían valor. ¿Por qué? Porque no se avergonzaban del Evangelio. Señor, está difícil la cosa, sí. Y entonces, pues nos tomamos de tu gracia, pero tú concédenos seguir predicando la palabra. Eso no dijeron, pues Señor, ya yo quería predicar, pero prohibieron, Señor, ¿no? Entonces, vean, Pablo quería ir a Roma, ya lo habían golpeado. Miren, en Hechos 14:19, de las peores golpizas que le dieron a Pablo, dice que vinieron unos judíos de Antioquía, de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, la arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba, ¿qué? Muerto. O sea, ¿cómo quedaría Pablo? O sea, piensen en su mente apedreado. No es que tenía una cortadita aquí, ay, ya no predica. No, ya dijeron, mira, está muerto y ahí lo dejaron. Después de todo esto, ¿qué quería él? Ir a predicar el evangelio ahora a Roma. ¿Por qué? Romanos 1:16. Porque no se avergonzaba del evangelio. Honestamente, hermanos, a ver, reflexionando para ir cerrando esto, todavía nos queda algo. Nos hemos avergonzado del evangelio. Seamos honestos, delante de Dios, o sea, ha habido ocasiones donde no sé, pues es el jefe, es el dueño de la empresa, es la tía que tiene lana y pues hay que estar bien con la tía porque a lo mejor hereda, ¿no? Y es muy católica y entonces mejor ni le hablo de que es pecado la idolatría. Nos hemos avergonzado del evangelio.
en tu trabajo, en tu escuela, en la oficina, donde sea. Miren, yo insisto, en nuestro contexto, en México, aún con los gobiernos, hoy tenemos un gobierno totalmente antidios, totalmente, o sea, es un gobierno ateo que está en contra de la palabra de Dios, lo dicen sus estatutos, etcétera, etcétera. Pero aún así, todavía no te matan así de manera generalizada por predicar el evangelio, ¿o sí? No. Y hay leyes que va a haber penas económicas, va a haber cárcel, etcétera, etcétera, pero todavía no te matan. Bueno, hay lugares en Chiapas, en Oaxaca, lugares en zonas de Guerrero donde sí matan cristianos, ¿eh? Pero ahí hay gente predicando. Entonces, de manera general, todavía no te mata. O sea, yo estoy predicando ahorita y si fueran los tiempos de Pablo, ya estaría yo muerto aquí con todos ustedes, ¿eh? ¿No? Dicen que una vez, fíjense, esta me la contaron, no sé qué tan cierto fue, pero la enseñanza es clara. Estaba una reunión como la de hoy y que entraron unos hombres armados. Y el pastor estaba predicando y dice, a ver, vamos a matar a todos los cristianos. Se empezaron a salir. El que quiera salvarse, váyase. Quedaron 2 o 3. Y entonces dice el pastor, ahora sí podemos empezar. Hermanos, cuidado con avergonzarse del evangelio. Tenemos que ser valientes. Estamos predicando un mensaje, lo estudiaremos en 8 días, que es poder de Dios. Ya estudiaremos esa expresión, pero yo creo que ya la vamos entendiendo todos. Lo que predicamos es poder de Dios, es dinamita pura de Dios. Es más, el que no se avergüence del evangelio, miren lo que dice Romanos 10:11, ese lo estaremos estudiando en el 2029. No, pues si el 13 en el 34. Romanos 10:11 dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. O sea, el que no se avergüence aquí no será avergonzado en la eternidad. Porque sí va a haber un día donde el Señor va a venir y muchos que se creían cristianos se van a alejar de él avergonzados. Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en él. Debo decirles que los que permanecen en él son los verdaderos creyentes. Y ya lo estudiamos y lo podemos volver a estudiar en otro momento. Para que cuando se manifieste Jesucristo, tengamos confianza para que en su venida, ¿qué dice ahí? No nos alejemos de él avergonzados. Va a haber gente que cuando venga el Señor se va a alejar avergonzado. Son aquellos que, entre otras cosas, se avergonzaban del evangelio. Se van a alejar, dice aquí, avergonzados. Y van a vivir una vida, déjenme decirles, en la eternidad de vergüenza eterna. Daniel 1:22. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Es profético esto. Unos para qué? Vida eterna. Y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dios habla hoy y dice, y otros para la vergüenza y el horror eterno. No nos avergoncemos, mis hermanos. No nos demos testimonio de Cristo, hablemos de Cristo. Un día Pablo le escribe a Timoteo, el pastor, no sé si le expresó algo en particular, pero vean lo que le dice en 2 de Timoteo 1:8. Vean, dice, por tanto, Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No nos avergoncemos de dar testimonio de Jesucristo. Que te prohíban, que te digan, sigamos hablando de Jesucristo. Dice la Nueva Traducción Viviente, así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso con las fuerzas que Dios te da. Prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Vean lo que dice aquí. Primero dice, no te avergüences. Pero en segundo lugar le dice, prepárate. Porque por no avergonzarnos, por predicar el evangelio, ¿qué va a venir? Aflicción, persecución. Aquí dice, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia.
Cuando el Señor nos llama, y debemos compartir cuando compartimos el Evangelio, es muy claro. Seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Es decir, el Evangelio en sí mismo, y ya hablaremos de eso más ampliamente en la serie, pero el Evangelio en sí mismo, cuando se predica con claridad, con denuedo, con franqueza, con verdad, no es atractivo para la gente. O sea, si yo le digo, ven a Cristo y se solucionan tus problemas, ven a Cristo y va a cumplir tus sueños, no, pues todo el mundo se apunta. Pero ¿qué dijo Cristo? Que el que quisiera seguirlo, tome su cruz y sígalo. O sea, el Evangelio no es atractivo, no es agradable que confrontemos a la gente con su pecado. Ya veremos a partir del versículo 18 la descripción bíblica del hombre apartado de Dios. Y tenemos que compartirlo. Y a nadie le gusta que le digan que está mal, que se va a condenar, que es pecado, que irá al infierno. No es agradable. Aunque el Evangelio es un mensaje poderoso para el que cree, porque le da perdón de pecados y vida eterna. Pero en sí no es agradable. Es más, muchas veces la gente se ofende. Por eso muchos lo matizan. Ay, ¿cómo le diré que está mal? Ay, le voy a decir, cometiste un error. No, estás en pecado y el pecado te va a condenar. En ese error que estás, no está en un error, está en pecado. ¿Sí me explico? Es clara la palabra de Dios y nunca debemos rebajarlo. Nunca debemos minimizarlo. Un día los apóstoles llegaron así preocupados. Oye, vamos a leerlo, Mateo 15:12. Porque Cristo les había hablado a los fariseos de que era un pueblo que le honraba de labios, pero con su vida lo estaban negando. Y vean lo que le dicen los apóstoles, Mateo 15:12. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron tu palabra? Ay, Señor, es que hablaste muy fuerte. ¿Ustedes creen que el Señor se equivocó? Ay, Señor, es que ahora sí, más suave, son los fariseos. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Se los voy a leer para abreviar tiempo solo en la Nueva Traducción Viviente. Jesús contestó, sí, fui muy duro y me voy a suavizar para la siguiente. No, vean lo que dice. Toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Así que, ¿qué dice ahí? No les hagan caso. Ay, se ofendió. Ay, perdóname, pero es que sí, mira, no les hagan caso. Son guías de ciegos que conducen a ciego y si un ciego guía a otro, los dos caerán en una zanja. Entonces, muchas iglesias, y este es un problema grave, están las iglesias heréticas, ¿no? Los falsos maestros, los Luna, los Maldonado, los Goebbels, que ya conocemos. Pero hay otro tipo de iglesias que no están en ese nivel de herejías, pero han matizado el Evangelio. Hay que hablar suave. ¿Por qué? Porque la gente se va a ir, predicadores tienen miedo a perder seguidores. Es que si yo hablo claramente del infierno, un día le preguntaron al señor Witt, ¿usted predica el infierno? No, yo no predico del infierno porque eso a la gente no le gusta. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué quieren que les predique, hermanos? A ver, ¿qué les gusta? La libertad financiera en Cristo, a lo mejor llenaríamos más. A lo mejor los que faltaron hoy estarían aquí, ¿no? Que yo les predicara 5 pasos para el éxito en tu economía, siendo cristiano. No, hombre, van a decir, aquí estarían, ¿no? Porque atrae, pero entonces lo que hacen es rebajar el Evangelio. A veces al pecado ya no le llaman pecado, le llaman error. Llega una persona que a lo mejor adulteró, mira, no te preocupes, trata de no hacerlo, la gracia de Dios, y en lugar de confrontarlo, arrepiéntete y no lo vuelvas a hacer, porque la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Ya no lo hacen. Miren, lo que tratan de hacer hoy en día es tener un lugar donde la gente esté agradable. Buena música, buen rollo acá, un ambiente acá, ¿no? Buen rollo, que se sientan bien cómodos, ¿no? Pero el mensaje del Evangelio rebajado, light, minimizado, porque se avergüenzan del Evangelio. Pablo dice, Romanos 1:6, porque no me avergüenzo del Evangelio. Ya veremos en 8 días por qué, y ¿saben por qué? Ahí lo dice. ¿Por qué no se avergonzaba? Porque es poder de Dios para salvación. Miren, quiero terminar rápidamente contándoles algo.
que la mayoría que están aquí no lo conocen, porque no estuvieron en esa época, pero varios sí. Aquí veo, por ejemplo, a Beli, a David, Omar. Hace unos 18 años, yo había dejado el trabajo que tenía en el banco. Yo estaba muy cómodo, buen salario, buenas prestaciones. Cuando Sari nació, yo nada más firmaba las medicinas, el doctor, el hospital. No pasa nada. Pero Dios me había llamado a servir de tiempo completo y me di cuenta que había algo que estaba influenciando en aquella época mucho a los creyentes. El canal de enlace con su bola de falsos maestros. Hoy ya está en el YouTube y está peor. Entonces yo inicié una serie, guiado por Oré, que se llamó Los falsos profetas. Para ese tiempo, se acordarán que llegamos a tener una audiencia llegamos a tener hasta 200 ahí en el lugar en domingo 10. En domingo 10. Hasta 200 personas, pero regularmente, ¿te acuerdas? Las sillas se acomodaban. Digamos, yo estaba, mire, acababa de dejar el banco y decía, gloria a Dios, está creciendo la iglesia. Y empecé a predicar los falsos profetas. Y poco a poco la gente se fue a ir. Un día llegó una familia, pastores, que usted dice que fulano es un falso profeta y sultano, entonces no nos gusta. Y se iban, se acordarán. Llegamos a ser muchos menos que ahora. Fue cuando nos fuimos a Nueva Bélgica. Sí, nos salimos de ahí. Nos iban a aumentar la renta. Pues, ¿cómo estaban? Pero en ese momento, me acordé de un querido hermano en Cristo, pastor, y le escribí. Y me explayé con el pastor, le dije, mira, pasa esto. Porque yo ya quería tirar la toalla. Humanamente, créanme, dije, no, ya cerramos esto, ¿qué? No, humanamente me enfermé, en fin, pasaron muchas cosas. Y yo me explayé y le escribí como 2 o 3 cuartillas al pastor, mira, pasó esto, y estoy predicando esto, y pasa esto, y vino una familia. ¿Qué hago, mi hermano? Necesito tu consejo. Me contestó en una línea. Yo pensé que se iba a explayar y me iba a dar versículos. ¿Qué hago? Porque mi pregunta final es, ¿qué hago, mi querido hermano? Predica la palabra, predica el evangelio. Era lo que necesitaba hacer. ¿Y qué hicimos? Predicamos la palabra, predicamos el evangelio y hasta hoy el Señor nos ha sustentado. Amén. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Lo vemos en 8 días. Vamos a cerrar nuestros ojos y oremos a Dios. Y meditemos, hermanos, porque a mí me ha pasado. Y yo creo que a todos, que hay momentos donde decimos, ¿por qué callé? ¿Por qué no hablé? Era la oportunidad. Quizá te dio pena, quizá dijiste, ay, en otro momento, otro día. Si nos hemos avergonzado, eventualmente pidamos perdón a Dios. Y pidámosle de nuevo, Señor, dame de nuevo, dame valor para no callar, que me prohibieron en el trabajo, pues buscaré la manera. Pero ay de mí si no anuncio el evangelio. Pidámosle perdón a Dios si hemos callado, si hemos priorizado otras cosas. ¿Cuánta gente tú ves sus redes sociales y hablan de todo menos de Cristo? Es un buen medio también para llevar el evangelio. Anunciarlo en tus redes sociales, en tu trabajo, en la escuela, con la familia. Oremos como los apóstoles, Señor. A lo mejor no tenemos amenazas como ellos, pero Señor, dame de nuevo, dame valor. Dame valor para predicar el evangelio, que no me avergüence del evangelio, porque es poder de Dios. Pongámonos de pie y cada uno oremos delante de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Hoy que estamos estudiando Romanos 1:16 y 17, vemos el testimonio de un hombre transformado por el evangelio, Pablo, perseguido, azotado, golpeado, lo dejaron casi como muerto. Y él afirma con toda claridad y firmeza, no me avergüenzo del evangelio.
que no nos avergoncemos, Señor, que no temamos, que no callemos, sino que hablemos como fue guiado Pablo ahí en Hechos 18. Que hablemos la palabra, que en nuestra vida esta sea una prioridad. Sí necesitamos trabajar, sí necesitamos hacer muchas cosas, pero un propósito fundamental, además de adorar tu santo nombre, por el que estamos en esta tierra, es predicar el Evangelio, no avergonzarnos. Usa nuestras vidas para predicarlo con toda claridad, sin vueltas, sin rodeos, con toda franqueza, con toda firmeza. Y estaremos estudiando en esta carta cómo es que tú presentas la condición del ser humano y la única solución, que es por fe en Jesucristo, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gracias por tu palabra, Señor. Perdónanos si en algún momento nos hemos avergonzado, si hemos callado cuando debimos hablar. Danos de nuevo valor en estos tiempos finales para predicar con claridad el Evangelio de Jesucristo, que es poder de Dios para salvación. Gracias por tu palabra. Gracias por esta preciosa carta, Señor, que hoy podemos leer, estudiar detenidamente, analizar, pero que nos exhorta, que nos confronta y que nos enseña también doctrina fundamental. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo, tu amado Señor. Amén.